Vamos a orar, vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Te queremos dar gracias, Señor, por este día. Te queremos dar gracias por este estudio, Señor, acerca del Salmo 119. Te queremos pedir que tú lo bendigas, que tú bendigas tanto la exposición de estas palabras como la exposición de Miguel y que sea de mucha gracia y de edificación. Tú solamente sabes qué es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo, ayúdanos a ver las pruebas y ayúdanos a ver la interacción de tu palabra en las pruebas, en cada situación y aflicción que tengamos. Te queremos pedir por esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Adelante. Muy bien, pues estábamos viendo la novena sección, ¿se acuerdan ustedes? Estábamos viendo la sección que comienza con la palabra tet. La palabra tet es la palabra, la novena palabra del alfabeto hebreo, que se llama, algunos le dicen no alfabeto, sino le dicen el alefbet. Este, y estamos viendo que esta palabra, esta letra es una letra singular. Acuérdense que cada uno de los secciones es una letra del Salmo, ajá, haciendo con esto una especie de poema acróstico. Acróstico quiere decir que sigue, el acróstico en general es una letra que, la letra que comienza debe de tener un cierto orden, ¿no? Este, eh, y pues en este caso el orden es el alfabeto hebreo. Y bien, pues estamos ahorita en la letra 9. La letra 9, acuérdense que la vez pasada vimos que parecía una como serpiente invertida. Ajá. Es la palabra, es la letra tet. Y es la letra, y habíamos visto que en esta letra habla de un bien oculto. Se habla del bien, pero no del bien explícito, sino del bien oculto, ¿no? Y estamos ahorita en la primera parte de esta sección. La sección, estamos viendo el Salmo 119 y la sección viene del versículo 65 al versículo 72. Bien, este versículo, esta parte dice, vamos a leerla si quieren. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Estos cuatro primeros versículos, y con todo el Salmo, nos va a estar hablando de que Dios es bueno, y nos va a estar hablando específicamente, bien has hecho con tu siervo. Luego dice, eh, al final termina, bueno eres y bienhechor. El salmista está tomando estas palabras de que eres bueno y eres bienhechor, a pesar de que está en un tiempo de aflicción. Hay muchas situaciones en un tiempo de aflicción que tocan nuestras vidas. Una de ellas es nuestra falta de contentamiento. Nosotros podemos pensar que tenemos contentamiento con lo que vivimos, pero cuando vienen las pruebas, viene eso nos enfrenta a esas áreas débiles y entre esas áreas es el área de contentamiento, la falta de contentamiento. Dios nos dice que estemos agradecidos por todo lo que tenemos y que si hay algo que nos falta, se lo pidamos. Y Él conforme a su sabiduría, ajá, nos va a responder, porque Él nos va a dar lo mejor que vamos a necesitar para poder crecer en nuestra relación con Él y para poder verdaderamente tener esa felicidad que necesitamos. Cosa extraña,
para nosotros, desde luego, pero en el plan de Dios, en la dieta de Dios que tiene para nosotros, hemos visto muchas veces que tiene las aflicciones. Y esas aflicciones no nos gustan. Entonces muchas veces podemos decir, ¿cómo podemos decir bienhechor eres si permites esta prueba? ¿Cómo podemos decirle que Dios has hecho bien a tu siervo cuando me has hecho esperar mucho tiempo por algo y todavía ese algo no llega, ¿no? Pero podemos ver esta enseñanza que solamente el Espíritu le pudo dar al salmista para que a pesar de tener un tiempo de aflicción, ¿y por qué estoy afirmando que él tiene el tiempo de aflicción, un tiempo de aflicción? Porque podemos ver en otras partes en este salmo cómo él tiene una aflicción, él nos cuenta de esa aflicción, él nos cuenta de esa aflicción eh, interna, como también nos cuenta de esa aflicción, de esa presión que tiene externa, cuando lo han menospreciado los malignos, lo han atacado, lo han cuestionado, lo han puesto como si fuera él el acusado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo todo esto, ese bien oculto, algo que en un principio no nos gusta, pero en un momento determinado vemos los frutos de eso. Habíamos puesto la semana pasada el ejemplo, habíamos puesto tres ejemplos. Habíamos puesto el ejemplo de la mujer embarazada. En un principio con todos los trastornos que tiene el embarazo, pero al final se regocija de tener un nuevo ser en la tierra, un hijo. Vimos la situación del soldado que tiene que privarse de muchas cosas, pero que al final de cuentas también puede obtener una corona, ¿no? Un premio. Igual el atleta, el atleta que tiene que restringirse de muchas cosas. Me llama mucho la atención, me acuerdo un atleta de hace algunos 20 años muy famosos de pista y campo, justo ¿sabes qué día empezó a entrenar para las Olimpiadas? O sea, digo, empezó su entrenamiento, él entrenaba siempre, pero empezó a entrenar para sus días de Olimpiadas. Las Olimpiadas son en junio, julio, y esta persona empezó su entrenamiento fuerte justo el 25 de diciembre, porque era lo que le daba su programa de entrenamiento a hacer. Entonces dices, bueno, esta persona pues a lo mejor dejó de estar con su familia, dejó de estar dejó varias cosas por poder alcanzar un mayor, un bien mejor, ¿no? Un mejor resultado, ¿no? Y bien, una de las cosas que no nos gusta a nosotros y siempre trabaja Dios con nuestras vidas es la humillación. Estoy seguro que si a alguno de ustedes les pregunta quién le gusta ser humillado, pues a nadie. Y es algo natural, desde luego a nadie nos va a gustar el ser humillado. Y cómo muchas veces Dios nos humilla. La humillación, o sea, Dios no quiere, eh, no necesariamente la humillación es ser expuesto delante de los demás o que los demás vean tus defectos. Lo principal muchas veces es que Dios te enfrenta a ti mismo con lo que verdaderamente eres. Y a mí me encanta este versículo. Hay dos versículos, tanto el 67 como el 71, en esta sección que hablan acerca de la humillación. El próximo estudio vamos a hablar del 71, pero aquí me gusta mucho esto. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjate, qué importancia Dios le da a través del salmista a tres conceptos y los vemos en este versículo. Humillación, ajá, humillación, descarrilamiento y la palabra de Dios. Ajá, fíjate, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes,
Antes del quebrantamiento está la soberbia, ¿no? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que cada vez que Dios nos humilla en una situación, es porque andábamos nosotros altos, soberbios. Andábamos, me llama mucho la atención en uno de los salmos, como dice, golpearás la melena del pecador. Bueno, la testa, dice, la testa cabelluda del pecador, ¿no? Y me llama mucho la atención esto porque sí, finalmente el orgullo se presenta muchas veces como como si fuera esa melena, ¿no? El león, ¿por qué está orgulloso por su melena, no? Lo ves así, algo impresionante. Y anda en sus pasos. Este, dice un proverbio de que hay varias cosas maravillosas, entre ellas el león que no vuelve atrás por nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, el león significa muchas cosas en la palabra de Dios. Entre ellos nos da la promesa de Jesús, el león de Judá. Pero también significa orgullo y también significa pecado. Ajá. Es usado en varias imágenes. Entonces, antes, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Eh, a mí me gusta mucho esta parte porque una vez más aparece este bien oculto. ¿Por qué necesitamos ser humillados? ¿Por qué a veces Dios permite también dentro de esa humillación exponernos delante de alguien, exponernos delante de nosotros, etcétera, etcétera? Porque es muy fácil que nosotros nos descarriemos. Es muy fácil, o sea, créeme que la desviación por el camino equivocado es una brecha, además de que muy tentadora, muy fácil por la cual podemos empezar a andar. A veces, y la mayoría de las veces, la persona que anda por esa bifurcación, no permitida por Dios, a veces ellos somos los que menos nos damos cuenta de eso, ¿no? Hay, hay diferentes tipos de pruebas en nuestras vidas, hay diferentes tipos. A veces tenemos días de bien y a veces tenemos días de mal. Eclesiastés nos habla del día del bien y es un versículo muy utilizado luego en funerales. En el día del bien, goza del bien y en el día del mal considera, ¿no? Pero a través de toda esa sección de Eclesiastés, Dios nos está dando la enseñanza de que, o sea, bien, está bien el tener días de sosiego, de refrigerio, de bien, pero los días de prueba son días muy valiosos para Dios, porque son los días en donde nos ponemos a cuentas con Él. Son los días en donde Él nos talla y nos purifica y cuyo propósito de Él es dejarnos más blancos que la nieve. A veces Él permite tiempos de solaz, de esparcimiento, porque también necesitamos un descanso, pero también Dios naturalmente va a querer siempre a través de pruebas pequeñas o a través de pruebas grandes, a través de pruebas cortas, a través de pruebas largas, probarnos. Todo el tiempo que vamos a estar en esta vida vamos a estar siendo probados. Y no vamos a salir de una cuando entremos a otra. Y así, me acabas de hacer el domingo, ¿no? Yo traía una sonrisa en mi boca y con lo que me dices, pero todo esto vuelve a esa misma situación del bien oculto. Si Dios no le importara nuestra vida, si Dios no nos amara con el amor que Él nos hace, pues no se molestaría en idear, diseñar las pruebas que cada uno de nosotros tengamos. Ve las pruebas desde este punto de vista. Gracias a Dios por las pruebas, porque entonces nos damos cuenta
que necesitamos de Él. ¿Qué es lo que hace en los tiempos de bonanza? ¿Qué es lo que hace cuando aparentemente tienes todo resuelto? Empieza a vivir en vanidad. Empezamos a darnos aquellos permisitos que no nos dábamos antes. Ay, pues, ¿qué pasa si veo esto? ¿Qué pasa si pruebo esto? Ay, ¿qué pasa si pienso esto? Ajá. Y ese es el principio de la caída. También nosotros nos empezamos a esponjar y empezamos y en esos tiempos de prueba, por eso yo pienso que también esos tiempos de prosperidad también es un tiempo de prueba. Y es un tiempo en donde también tenemos que estar vigilantes, pero indudablemente en esos tiempos de prosperidad va a ser un tiempo en donde también tu orgullo y mi orgullo crezca. Y va a ser un tiempo en donde Dios lo va a dejar para después traer un tiempo de prueba en donde te muestra cómo estabas caminando. Fíjate, qué impresionante. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Sabes? Yo estoy casi seguro que el salmista, al decir descarriado andaba, él no se daba cuenta que estaba descarriado. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los tiempos? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacen muchas veces los tiempos de prosperidad. Hemos dicho muchas veces, aumenta tu orgullo. Pero ¿qué es también lo que pasa? Es que no te hacen notar aquellas cosas que estás fallando, aquellos puntos débiles que tienes. Tu corazón se empieza a engrosar. En un versículo posterior, este, en un versículo posterior vamos a ver acerca de cuando habla de los soberbios, ajá, se engrosó el corazón de ellos. Y es un poquito como si estuviese ese sebo o esa grasa, ajá, que impide el buen funcionamiento de un músculo o de un corazón, ¿no? Esa grasa, ese orgullo, ese pecado como acumulado en esos tiempos de prueba se hace evidente. Ajá. A veces en esos tiempos de prueba Dios te puede enfrentar a cosas que ni siquiera sabías que tú tenías o cosas que ni siquiera tú sabías que eras capaz de hacer. Ajá. Es impresionante, pero eh, nosotros cuando nos convertimos y Dios empieza a hacer trabajo en nuestras vidas y empieza a prosperarnos y empezamos a entender muchas cosas, también es un motivo de empezar a caer en el orgullo. El conocimiento da orgullo también, el conocimiento sin amor. Pero es precisamente ese punto muy importante que nosotros, Dios quiere enseñarnos a través de las pruebas, a humillarnos. Y en las pruebas también nos enseña que nuestro conocimiento es vano y que nuestro conocimiento es muy poco. O sea, Pablo por algo decía, imagínate Pablo diciendo que si alguno piensa conocer algo, piense de él como si no lo conocieran. O sea, realmente no lo conoces. Y así muchas otras cosas. Entonces es precisamente ese quebranto, esa prueba, la que nos lleva a poder humillarnos y esa humillación nos lleva a regresar a la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 67, después de descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Yo estoy seguro que el salmista, aún en ese tiempo de descarriado, conocía la palabra de Dios, a lo mejor la leía todos los días, tenía a lo mejor un contacto directo. Si pensamos, por ejemplo, que esto era David, pues así lo hacía. Si pensamos que este salmo lo escribió Esdras, como también es muy probable que lo haya hecho, pues claro que Esdras tenía un conocimiento de la palabra, pero sin embargo, él muestra en este versículo
Mas ahora guardo tu palabra. Parece como si antes no la hubiera guardado, pero ahora sí la guarda. Lo que pasa es que la humillación nos lleva a guardar, a entender, a aplicar la palabra mucho mejor que antes. Fíjate que hay un ciclo muy impresionante, muy interesante en nuestras vidas y así nos pasa. Podemos decir prosperidad o calma o tranquilidad. La prosperidad nos va llevando, esos tiempos nos pueden llevar al descarrilamiento. Ajá. Ahora, no te imagines el descarrilamiento como estar completamente perdido. Yo estoy seguro que el salmista no estaba así. La prosperidad nos lleva a ese descarrilamiento o ese desviamiento. Eso nos lleva a que Dios nos humille y eso nos lleva al regreso a la palabra de Dios. Ahora, no te estoy hablando necesariamente que una época de prosperidad sea mala. Dios también las ha diseñado. O sea, por eso dicen, el día del bien goza del bien. Dios tiene días buenos para todos nosotros, pero también tiene días adversos. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando pasa de uno a otro a través de la humillación, puede aprender mucho. Ajá. Y muchas veces nos daremos cuenta de en cómo estábamos caminando en ese tiempo de calma, en ese tiempo de aparente prosperidad. Dios quiere que prosperemos, claro que sí, pero sobre todo que prosperemos en el alma, ¿no? Como dice, en el alma, como dice, yo amado, yo deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Bien, así que me gusta mucho esa parte, realmente esa parte del bien oculto. Eh, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Próximo versículo que veremos acerca de la humillación nos va hablando acerca de que también él fue enseñado por esta humillación. Bien, dice segunda de Corintios. Así que gracias a Dios por la humillación, eso no lo dice, segunda de Corintios dice. Así que gracias a Dios por la humillación y quebranto que se produce por medio de nuestras aflicciones. Encontramos que estas aflicciones son necesarias para nuestras vidas. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y fíjate lo que dice 1 Pedro 1 del 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primero Pedro habla de esta salvación. Después dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que también Pedro nos habla de esto muy importante. A veces tenemos que ser afligidos. ¿Y afligidos para qué? Para ser humillados, ¿no? Y volvemos de nuevo a esto que termina esta segunda sección, el salmista diciendo, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aquí habla y repite dos veces la bondad de Dios. Bueno eres tú, pero una vez más lo afirma y bienhechor, diciendo dos cosas. Dios en sustancia es bueno. Uno de sus atributos es la bondad, pero Él es bienhechor. No solamente en su esencia es bueno, sino al ser bueno también hace cosas buenas. Sus actos para mi vida son buenos. Así que Él está viendo que a pesar de ser afligido, a pesar de ser humillado, termina esta mitad diciendo, Dios es bueno. ¿Se acuerdan que hablábamos de Horacio Spafford la semana pasada? De este hombre que hizo el himno de Estoy bien con mi Dios.
Y pues lo que pasó no fue cualquier cosa con él, perdió a sus hijas. Y justo vino esa palabra a él cuando estaba pasando por este lugar donde naufragó el barco donde estaban sus hijas. Y este, finalmente dice aquí, y para terminar, les comento esto. Dice aquí, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El escriba que escribió, el estudioso que escribió el salmo más grande de toda la Biblia, el capítulo mayor, una vez más le dice a Dios, enséñame tus estatutos. A veces la prueba más fuerte no está en lo que nos pasa afuera, sino está en la manera como respondemos. A veces una situación en la que tenemos que esperar nos lleva a desesperarnos y a perder la paciencia. Y entonces, cuando te encuentras con esa situación, muchas veces dices, híjole, soy de lo peor. No que confiaba en Dios. Entonces, ¿por qué tengo esta mala actitud, no? Sin embargo, eso es parte de la prueba. Dios nos está enseñando qué es lo que tenemos y nos lo está enseñando para poderlo trabajar en nuestras vidas. Como les decía, esa falta de contentamiento o que no nos gusta perder nuestra comodidad o no nos gusta ser evidenciados delante de nosotros mismos de todo lo de lo que podemos hacer. Ajá. Entonces, aquí es el punto, ¿no? Una vez más, el bien oculto. Dios, a través de esta prueba, ahora sí, ahora sí, enséñame tus estatutos. Ahora sí, con esto voy a aprender un poco más acerca de todo eso que me quieres enseñar, ¿no? Aquí nos lleva a tener una pregunta. Sabemos y conocemos que muchos de nosotros tenemos pruebas. Y pruebas no solamente en las que somos afligidos, sino también muchas veces en pruebas en las que respondemos mal. Y eso nos duele mucho. Cuando Dios te enfrenta a todo esto y a toda esta situación, ¿sigues pensando que Él tiene lo bueno para ti? Y no lo bueno, sino lo mejor. Tú puedes lamentarte de una prueba. Aquí no estoy diciendo con esta enseñanza que nos tengamos que aguantar y decir, bueno, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Así, No, no es el punto. Sino realmente Dios quiere que tú seas enfrentado con lo que tienes dentro y trabajarle con Él. No tengas temor. Dios en esto quiere hacernos trabajar. Es la forma como saca la escoria. Hemos hablado mucho acerca y hablamos de esta, de la fe, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Ajá. Se prueba con fuego para que le salgan todas las basuras, las escorias. A nadie nos gustan las escorias, pero salen. ¿Y qué es lo que hace el buen platero? Las quita. Muchas veces algunas escorias se queman, algunas salen a la superficie. ¿Qué hacía el buen metalúrgico? Las quitaba, las retiraba. Entonces, eh, permitamos que Dios, o sea, seamos honestos y seamos transparentes con Dios. Eh, y cuando en una prueba que nosotros salga esa desesperanza, cuando en una prueba salga esa impaciencia que tenemos, ahora no te estoy diciendo una gran prueba, a lo mejor la prueba mayor que tienes ahorita es la persona que se te cruzó en el periférico, cómo reaccionaste, ¿no? Y entonces, o, o tú quieres salir por una puerta y una persona mayor va muy lenta y pues también te desesperas, ¿no? Entonces, y nada más cabe uno, ¿no? Ahí. Y entonces, en cada una de esas cosas es como si Dios nos cerrara y nos aprisionara
y nos dijera, ese eres tú, pero yo he venido a poder quitar todo esto de tu vida. Así que gracias a Dios porque nos enseña a través de las pruebas cómo estábamos caminando y a través de las pruebas cuál es nuestro verdadero ser delante de Él, ¿no? Aprovechemos esto para poder trabajarlo con Dios. Dice Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que aunque nos duela la prueba, aunque nos enfrente a cosas que no nos gustan, bien es Dios, bueno es Dios y bien hecho. Parece ser que Dios quiere hablar de las pruebas. ¿Por qué será? Bueno, ya ven que la vez pasada estábamos viendo la transición. O sea, vimos la espiral descendente y luego empezamos a ver la transición. Y vamos a iniciar con un pasaje de 2 Corintios 4, del 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, bueno, ya iniciamos con el Salmo, las pruebas. Dios quiere, sin lugar a dudas, profundizar en todo esto, por lo mismo que todos estamos viviendo aquí. Y si ustedes ven, la vez pasada habíamos dicho un pasaje de 2 Corintios 2:10 que dice, si mal no recuerdo, 10, que dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y aquí en este pasaje dice, estamos entregados a muerte para que se manifieste la vida del Señor Jesús. Sin embargo, no todo es eterno. Nos tenemos que pensar en la eternidad, tenemos que pensar en el reino. No debemos de buscar nuestro gozo en esta vida, porque esta vida, a causa del pecado, se va complicando más y más. Precisamente vemos cómo el mundo se va deteriorando, cómo la gente se va volviendo cada día más egoísta, cómo cada día las personas son más impacientes. Pero si nosotros nos concentramos en las cosas de este mundo, nos va a pasar lo que a Pedro, cuando caminó sobre el agua por fe, empezó a ver el mar, y las circunstancias y se empezó a hundir, ¿verdad? Pero ¿qué dice eh, la segunda carta de Corintios 4:17? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces nosotros tenemos que pensar eso, tribulación momentánea. Esta vida en relación a la eternidad es momentánea. A lo mejor a nosotros se nos hace eterna porque somos finitos y cuando estamos en pruebas, pues más, como que más se alarga todo. Pero cuando nosotros reposamos y descansamos en Dios, entonces esa carga, Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa carga se aligera. Entonces, los problemas que vivimos no deberían de desilusionarnos, cosa que tenemos esa tendencia, ni disminuir nuestra fe. Recuerden ustedes algo muy importante. Ninguno de nosotros puede producir la fe por sí mismo. La fe es algo que el Espíritu Santo da como un fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fe es un fruto del Espíritu. Entonces, como aquel hombre cuando descendió Jesús y habían tratado los discípulos de sacar un demonio de su hijo y no pudieron, y Jesús les dice, bueno, ¿qué pasa? No, pues es que tus discípulos no pudieron. Pero si tú puedes, Jesús le dice, lo dijimos la vez pasada,
si puedes creer, al que cree todo lo que es posible. Y entonces él dijo, creo. Pero yo creo que lo orgulló su conciencia, dijo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para consolarnos es pensar que los sufrimientos tienen un propósito. Siempre. Nada pasa por casualidad y Dios los va a usar como ya se explicó un poquito antes en el Salmo. Dios va a usar los sufrimientos para que nuestros problemas y nuestras limitaciones humanas traigan beneficios. ¿Qué beneficios puede traer nosotros? Primero, nos recuerdan el sufrimiento de Cristo en la cruz. Recuerden, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Otra vez, morir, 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 ¿no? Luego nos alejan del orgullo. Lógico, todos tenemos un orgullo natural, pero cuando no podemos, nuestro orgullo ya deja de tener efecto en nuestras vidas. Y nos impulsan a mirar más allá de nuestra corta vida, lo que estamos diciendo. Tener la mente del reino. Eso es lo que Dios quiere. Transpórtate al futuro. Transpórtate al momento que vas a estar con Jesús en tu mente y eso te va a aliviar ahorita porque esa, como vimos ahorita en 2 Corintios, esta tribulación momentánea produce cada vez un más excelente peso de gloria. Y también nos dan oportunidad para demostrar nuestra fe a otros. A lo mejor tú dices, no, es que me cuesta trabajo, yo siento que no tengo fe. Es como el testimonio, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tú no sabes, tú te ves a ti mismo enfocado en tus propios problemas, pero tú no sabes lo que otros ven, qué es lo que Dios está haciendo. Por eso es tan importante vivir para Cristo, por eso es tan importante ser lo más fieles a su palabra y a la obediencia, porque eso nos va a dar la oportunidad de glorificar a Dios en nuestra vida. Si no, lo diría la Escritura, dad gracias en todo. ¿Me podías traer un vasito con agua? Sí, gracias. Dad gracias en todo, eso dice la Escritura. Entonces, si Dios dice dad gracias en todo, ¿qué quiere decir eso? Que todo tiene un propósito, que confiamos en Dios, que sabemos que Él no pierde el control, que Él es soberano y que no va a pasar nada en nuestra vida que Él no permita. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tener la mentalidad en las cosas del reino es poner la mentalidad en la eternidad. Muchas gracias. Es que yo creo que se le olvidó poner dos. Es poner la mentalidad en la eternidad. Y entonces eso nos hace trascender. ¿Sí? Y cuando nosotros atravesamos enfermedades, aquí muchos, persecuciones, terribles dolores, nuestra mayor esperanza será darnos cuenta que hay algo más en esta vida, que hay un propósito. Recuerden ustedes, si Dios no tuviera un propósito más fuerte que nuestra comodidad, entonces nos convertiríamos a Cristo y nos llevaría al cielo para que dejarnos en este mundo corrupto. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de padecer por causa de Cristo. Y si en Cristo, como dice Hebreos, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen, quiere decir que a sus hijos, como el hijo, y nos hace sus hijos, va a hacer que por lo que padezcamos aprendamos la obediencia. Si nosotros sabemos que viviremos para siempre con Dios, en un mundo donde ya no habrá dolor, ni sufrimiento, hambre, ni enfermedad, ni muerte, ni peligros, y es eterno, entonces pensemos en lo temporal de esta vida. La vida se pasa rápido. Quienes más tenemos edad aquí nos damos cuenta de que cuando menos lo pensamos, ya se pasaron los años. Entonces, no lo digo por Mauricio, ya se pasaron los años. Y entonces, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Sí, Satanás siempre va a tratar de desalentarnos, siempre, ¿sí? Las pruebas cuando no ponemos los ojos en Jesús traen periodos de indecisión. Muchas veces también hay cargas financieras,
conflictos familiares en otros casos, problemas en la iglesia en otros casos, o quizá la pérdida de nuestro empleo, o no nos alcanzan suficientemente los recursos que tenemos. Pero todo esto no pasa por casualidad. O sea, el diablo puede enfatizarnos. Oh, mira, Dios no te quiere porque te permite pasar esto, se ha olvidado de ti, tiene creyentes favoritos y a ti no te hace caso, nadie te hace caso, eres en la iglesia, eres como un cero a la izquierda. Esas son las palabras del diablo. A veces quieres ser reconocido en tus obras y nadie te dice, oye, ¿qué obras estas? Bueno, cuando queremos ser reconocidos en nuestras obras, implica un orgullo de nuestra parte. Porque si todo lo damos por Cristo, pues ¿cuál? Si Dios nos dio, ¿para qué demos? ¿No? O sea, si nos da abundancia, ¿para qué demos? Entonces la gloria sea para Dios. Entonces, la manera en que reaccionemos a las situaciones va a reflejar lo que realmente creemos, va a reflejar nuestra verdadera condición. Y ese es el sentido de las pruebas, ver cuál es nuestra verdadera condición. Entonces tenemos que buscar dentro de todo esto las oportunidades que Dios nos da. Siempre hay oportunidades. Proverbios así lo dice, ¿no? Por ejemplo, hablando del sustento cada día, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por causa de juicio. ¿Ven ustedes? Ahí están las cosas, solo que a veces no las vemos. Y no las vemos porque estamos concentrados quizá en nosotros mismos. O quizá pensamos de nosotros cosas que van más allá de la realidad. Y eso nos puede hacer sufrir, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y le pedimos que aumente nuestra fe, entonces nuestra fe será fortalecida. O sea, Dios quiere, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas, por no decir todos, fueron perseguidos, no fueron reconocidos, perdieron sus familias, ¿no? Como Isaías, aserrados, etcétera. O sea, pasaron muchas cosas. Pero ¿por qué cómo se sostuvieron ellos? Poniendo los ojos adelante. Imagínate que te aborrezcan, que los reyes te aborrezcan, que los demás, tus compañeros te aborrezcan, que dejes de tener amigos, que te aborrezcan. Y de repente te puedes sentir solo, pero nunca estás solo. Dios nos dio el sello de su Espíritu Santo para estar con nosotros. Él está en nosotros. ¿Qué mayor evidencia nosotros podemos tener de su amor? ¿Sí? Si nosotros nos dejamos controlar por las circunstancias de la vida, entonces las expectativas de este mundo dominarán nuestro pensamiento. Y este mundo es un mundo basado en la mentira, en el engaño. Recuerden que Satanás es mentiroso y sus ministros son mentirosos. Y el mundo está estructurado en una mentira, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, poner los ojos en el mundo nos hace flaquear, nos hace debilitar nuestra fe. Para que sea fortalecida nuestra fe, es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Hebreos 12, 1, 2, ahí está. Puesto los ojos en Jesús, menospreciando nuestras vidas, menospreciando los sufrimientos, sabiendo que son temporales. Entonces, dejemos de tratar de controlar las circunstancias por nosotros mismos. Y claro, todos caemos en esto, es muy fácil pararse aquí y decirlo, pero en realidad todos estamos en el mismo barco. Cada vez que nos enfrentamos a una prueba, nos sentíamos fuertes en algo, nos damos cuenta de que no éramos fuertes, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere es nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad implica confiar en Dios, no importa cuál sea la situación. Y a veces Dios nos mete en pruebas y fracasamos y nos sentimos mal. O sea, ¿quién no ha fracasado en una prueba? Todos. Y nos sentimos mal. Pero si pensamos que esa prueba en la cual fracasamos está poniendo al descubierto un área de debilidad de nuestra vida, entonces va a ser diferente. O sea, las pruebas hacen emerger las áreas débiles de nuestra vida para fortalecerlas. Dios quiere fortalecerlas. Entonces, no busques reconocimiento. Si lo que hagas, hazlo para Dios y para la gloria de Él.
Porque si buscas de reconocimiento, tu orgullo está por delante. Y entonces te estás poniendo por sobre Dios. Es muy delicado todo esto. Por eso en 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual, hablando de todas las circunstancias y de nuestro trato con los demás, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Salid de en medio de este mundo, en el sentido no de que nos separemos de este mundo o nos suicidemos, no. Salir de este sistema de pensamiento tan nocivo para nosotros. Separarnos de el mundo conlleva alejarnos de todas aquellas prácticas pecaminosas para llevarnos a cerca de Dios. Hay muchas prácticas pecaminosas que nosotros podemos tener y estamos tan acostumbrados que no lo percibimos porque somos insensibles a ellas por la dureza de nuestro corazón. ¿Qué es lo primero que hace una prueba? Sensibiliza nuestro corazón. Dices, ¿por qué me pasa a mí? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Nada pasa por casualidad. Entonces Dios quiere que profundicemos. Dios quiere que veamos nuestra vida no a la luz de nuestra propia perspectiva, sino a la luz de la perspectiva de Dios plasmada en su palabra. Ahí está. Nosotros, como dice Santiago, somos como un espejo, ¿sí? Donde nos vemos tal, por medio de la palabra tal cual somos, ¿no? En 2 Corintios 3, en la preeminencia del amor. A ver, ahora veo como por espejo, oscuramente. Entonces veré como fui visto. Ahora conozco en parte. Entonces conoceré como fui conocido. ¿Ven ustedes? Entonces ahorita vemos como en tinieblas. Pero la palabra de Dios nos da esa luz, ¿no? Entonces, para poder evitar estas prácticas pecaminosas, tenemos que evitar todas aquellas diversiones de este mundo que conllevan al pecado, que pueden cambiar nuestra mente. Si una persona se dedica más a la palabra de Dios está morando en su mente, en su corazón, y va a regir sus acciones. Las cosas de este mundo afectan, aunque no lo creamos, y van a regir nuestras conductas. Una persona manipuladora en una película, en una serie, mentirosa, etcétera, que cree que se sale con la suya. Puedes aprender eso sin quererlo y estar comportándote de esta misma manera. El diablo quiere que nos identifiquemos con cualquier cosa menos con Dios. Entonces a veces es fácil identificarse con un personaje, pero estás con una visión equivocada. ¿Cuál es el más alto alcance al que el hombre pudiera aspirar llegar? Ser como Jesús, el Dios hombre, así de simple. Entonces tenemos que concientizar que nuestras mentes se afectan, querámoslo o no, por todo. Por eso Dios quiere que nos concentremos en las cosas, en su palabra. De ahí por eso estamos viendo el Salmo 119. O sea, ahí está, ese es el salmo de la palabra de Dios. Ahí tenemos una serie de conceptos que ya hemos venido estudiando y otros que faltan, que nos podrán dar una visión más amplia. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que saber que nuestro tiempo en este mundo es breve. ¿En qué vas a utilizar tu tiempo? Tú dirás, no, oye, ves que tengo que trabajar, tengo que atender el hogar, tengo que hacer muchas cosas. Sí, todos tenemos ocupaciones de una u otra manera. Pero recuerden una cosa. Cuando nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios como primera instancia en nuestra vida, nuestra mente se aclara, nuestra eficiencia aumenta y entonces hacemos más cosas en menos tiempo. Ejemplo, en sus buenos días, Salomón, ¿cómo organizó su reino? O sea, David fue un hombre de Dios y Salomón le pidió a Dios sabiduría y tenía 120 gobernadores y cada uno distribuyó las labores y todo, a tal grado que el reino llegó a ser extenso sobremanera. Por eso todos los reyes querían ver la sabiduría de Salomón. En esa época no hubo guerras con Salomón. Yo creo que todos le tenían miedo, decían, no, este hombre es tan inteligente que si vamos contra él, y era evidente sus riquezas, todo eso. La reina del Saba viajó
1000 y tantos kilómetros para poder oír la sabiduría de Salomón. Y cuando estuvo con él dijo, es verdad, lo que me habían dicho no llega ni a la mitad de lo que realmente es, por lo que Dios le había dado a Salomón. Tristemente sabemos que después permitió cosas que Dios había prohibido, muchas mujeres, y la consecuencia fue que a la larga lo hicieron desviarse de Dios. Permitió la falsa adoración y confundió al pueblo de Israel, que poco le faltaba. Entonces Dios quiere que seamos fortalecidos por su Espíritu. Y eso es lo que dice Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero ¿cómo puede suceder esto? Esto sucede cuando el Espíritu tiene libertad de actuar en nuestra vida. ¿Y cuándo la tiene? Cuando reconocemos nuestras debilidades y acudimos a Él. Cuando no la reconocemos, nuestro orgullo prevalece. Entonces ahora vamos a pasar del periodo de transición, antes de entrar a la espiral ascendente, a las batallas de la vida, a las batallas humanas. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quizá tú pensaste en este pasaje que estaba enfocado cuando tú testificas a otros. Yo le voy a testificar con la palabra y voy a derribar argumentos. Pero para que tú seas un obrero eficaz, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tú primero. Tienes que derribar tus propios argumentos que se están oponiendo a que hagas la voluntad de Dios. Recuerden, en su mente egoísta, nosotros todos somos los héroes de la escena. Y todos los demás son ingratos y no nos entienden. El mundo debería vivir de acuerdo a como queremos y rendirnos. Eso es lo que pensamos, todos naturalmente. Piénsalo. Imagínate en una conversación tú. Tú eres el héroe de la escena cuando estás imaginando cosas. Entonces, Pablo reconoció esto, ¿no? Que somos simples y débiles seres humanos, ¿no? Como dijo en 1 Corintios 7, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. ¿Sí? Todos tenemos, quienes, si somos realmente salvos, que ahorita vamos a volver a escudriñar un poco en esto, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo tiene que dominar nuestra mente natural o carnal, que ahí está, Dios la dejó. ¿Por qué la dejó Dios? Nos pudo dejar la pura mente de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo íbamos a tener victoria sobre el pecado? Ah, Memo, bájale un poquitito para que no se oiga eco. Bájale un poquitito. A ver, ahí ya no se oye. ¿Ya? Ya dejó de oírse. Ya. O sea, cuando noten anomalías, alcen la mano. Que les haga caso, quién sabe, no es cierto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos nosotros a saber nuestras debilidades si no Dios nos las muestra, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que los valores de Dios son más altos que los valores humanos? Cuando tú te inclinas a los valores de este mundo, de alguna manera estás menospreciando los valores de Dios, que son más altos, más sublimes y superiores. Si no, Jesús no hubiera dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Y todos, de alguna manera, todavía tenemos esclavitud del pecado. Todos tenemos un poco. Entonces, la confianza en Dios, las decisiones de acuerdo a la palabra, el verte a ti mismo como Dios te ve, van a ir quitando la influencia en ti de esa esclavitud y te harán libres. ¿Para qué? Para disfrutar del amor de Dios. Y como dice la misma escritura, el amor de Cristo, en Efesios 3, excede todo conocimiento. Y Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No hay más cosa más grande que Dios, el Creador,
quien diseñó tu cuerpo, quien te puso tus sentidos, quien puso los límites de nuestra actuación. Desgraciadamente la humanidad cayó en el pecado por causa de Adán y Eva. Ellos representaban a la humanidad, no le echen la culpa a Adán y Eva. Nosotros hubiéramos caído peor que ellos, porque ellos cayeron sin tener relación con el pecado. Nosotros estamos en un cuerpo de pecado. ¿Ven? Entonces, tenemos que tener disposición para usar las herramientas que Dios nos dio, las armas poderosas que Dios nos dio. Nosotros debemos de decidir qué métodos vamos a usar, ¿sí? O los de Dios o los del mundo. ¿A poco no es cierto que generalmente actuamos con los métodos del mundo porque eso aprendimos? Muchas veces tenemos que ir a Dios y buscar, y esto es en las pruebas y en los quebrantos, para ver, ya que nuestra sabiduría todo nos sale mal, para ver cuál es la sabiduría de Dios. Y por supuesto que las bendiciones son principalmente espirituales. Dios puede, como Alex decía hace rato, darnos bendiciones económicas o no. Pero lo cierto es que como Dios nos tiene, esa es la mayor bendición porque es la manera en que más podemos crecer. De otra manera, no podríamos hacerlo. Entonces, Dios nos muestra nuestra debilidad, ¿no? Recuerdan, se siembra en debilidad, 1 Corintios 15, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se cosecha en gloria o en honra. ¿Ven ustedes? Así es. Ahí está lo que vamos a hacer. En 1 Corintios 15, por ahí del 50 en adelante, se nos dice todo esto. Entonces, Pablo estaba en prisión y él tenía la ocasión de concentrarse más que nada en Dios, a una aparente desgracia porque no podía salir y generar nuevos campos misioneros, estaba limitado. Es en prisión donde escribe muchas de sus cartas y él define a través de ella cuáles son las armas poderosas con las cuales nosotros podemos vencer. La oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esas son nuestras armas. Él, observando a los soldados romanos, que en ese entonces era el imperio más poderoso y el ejército más poderoso, trata de hacer una analogía que todos conocemos, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del malo, del diablo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos de la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hay un estudio de esto muy profundo. Ahorita solo lo vamos a tocar superficialmente, ¿no? Pero tomad el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación. Ese yelmo de la salvación es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero si tú no estás seguro de tu salvación, ¿cómo puedes usar de estas armas que Dios te da? Vamos a ver tres casos inmediatamente después de esto de los creyentes no del mundo que pertenecen a una iglesia. Luego dice, y la espada del Espíritu, la palabra ofensiva, que es la palabra, el arma ofensiva, que es la palabra de Dios. Y fíjense, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la condensación de lo que acabamos de decir. Armas poderosas, la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Estas armas son fuertes y eficaces y pueden derribar perdón, arrogantes argumentos humanos en contra de Dios y pueden derribar los muros. Siempre hay muchos muros que nosotros mismos tenemos que nos impiden confiar en Dios. Muros que nosotros hemos levantado. Así como para un incrédulo puede ser aplicable esto, lo que le impide a Dios y con la palabra los derrumbas, tienes que derrumbar aquellas cosas que te impiden confiar plenamente en Dios. Y esto va a estar básicamente en la victoria.
que tengamos si confiamos en Dios, la victoria a Satanás. Y siempre nos veremos tentados a utilizar nuestros propios medios. Es muy natural. A mí seguido me pasa y de repente me encuentro con que estoy yo actuando por mí mismo sin confiar en Dios. Pero Dios recuerda, a mí me recuerda, que sin Él no soy nada y que necesito depender de Él cada día. Y entonces ahí está, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ve? Entonces, nuestro comandante en jefe es Dios, es Jesucristo quien ya venció. Solo si seguimos las pisadas que Jesús siguió, podremos vencer. Si no, no. No tenemos que hacernos la ilusión de que podemos vencer sin depender de Dios, que podemos vencer sin el poder de su palabra, que podemos vencer siguiendo nuestras propias vidas. Si fuera así posible, jamás hubiera sido necesario que viniera un Salvador. Pero la humanidad no podía, por eso vino. Y Dios ya lo sabía, por eso desde antes de la fundación del mundo, Él en su corazón sacrificó a su Hijo. Y esa es la más grande evidencia del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si no confías en su amor, si no confías en su bondad, en su misericordia, estás perdido. Entonces, seguido nos vamos a encontrar expuestos a ideas de este mundo que funcionan hoy. Más que nunca se ha llegado a un conocimiento por tanta información que tenemos a través de los medios cibernéticos que no hay límite para estar aprendiendo. Podrías pasarte sin dormir día y noche por semanas, meses y años y no alcanzarías todo el conocimiento que ya circula porque todo se ha fusionado. Pero no se nos olvide que también todo esto ha sido permitido para probarnos, porque esto propicia que el ser humano se olvide de Dios, que haga un edificio en su mente que llegue al cielo como la Torre de Babel. Y recuerden lo que significa Babel, confusión. Cuando el ser humano trata de levantar esas torres por sí mismo sin depender de Dios, automáticamente entra en confusión. Y la confusión nos hace vulnerables a los ataques de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entregarle nuestros pensamientos a Dios. A ver, Dios, gobierna mis pensamientos. Tratar de desenmascarar cualquier pensamiento que nos lleve a rebelarnos con Dios. Cualquier pensamiento que nos lleve a actuar por nosotros mismos sin depender de Dios. ¿Sí? Y que nos pueda, al detectarlo, permitir huir del peligro. ¿Sí? Huir del peligro. 1 Corintios 10:12, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando dependemos de Dios, siempre hay una vía de salvación. Siempre hay una vía de escape a toda la influencia tan nociva y pesada de este mundo. ¿Sí? Y recuerden que todos los pensamientos que tenemos, y muchas veces podemos tener días, meses y años con muchos de ellos, son enfermizos, nos afectan, nos llevan cautivos al pecado. Entonces, nosotros tenemos que confiscar o aprender de sujetar todos esos deseos y fantasías que nos llevan a rebelarnos contra Dios, ¿sí? Todas esas excusas y pedirle a Dios que cambie nuestros pensamientos. Por eso es tan importante tener la palabra de Dios, pero también hay que pedirle discernimiento. Recuerden ustedes que todos tenemos una mente natural y todos tenemos un IQ diferente y somos inteligentes de diferentes maneras. Tenemos capacidades y habilidades que Dios nos dio aún como incrédulos, no los frutos del Espíritu. Pero todos ellos de nada sirven si nos llevan cautivos al pecado. El discernimiento es la inteligencia espiritual, representa la mente de Cristo y se da por estar
lleno de la palabra de Dios, pero no en conocimiento, como hace rato mencionó Alex, sino en sumisión y en sujeción a Dios. Recuerden, 1 Corintios 8:1. ¿No? Sí, no. Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así sí es Corintios. 8:1-2. El conocimiento envanece, el amor edifica. Por tanto, más fuerte que el conocimiento es el amor. Y estábamos hablando del yelmo de la salvación. Ese yelmo precisamente es la seguridad que Dios nos da de que ya tenemos una relación con Él, que somos sus hijos. Y entonces vamos a usar un pasaje que la mayoría conocemos para poder profundizar en esto otra vez, de diferentes maneras. Lo importante es entenderlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero fíjense, buscar en mi rostro, ¿sí? O sea, primero oración, buscando la sabiduría de Dios. Luego, convertirse de los malos caminos. Ese es un punto clave en el cual muchos fallamos. Que podemos pensar que podemos avanzar en la vida cristiana sin convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuáles son nuestros malos caminos? Aquellos en los cuales no dependes tú de Dios, sino de ti mismo. Y que obviamente te llevan al pecado. Pero si tú haces lo correcto, que no es tan complicado aparentemente, pero siempre tienes que doblegar tu orgullo, entonces Él perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Salomón, cuando erige el templo, es muy interesante, porque David termina la primera carta de Crónicas dándole a Dios su lugar. Tuyo es, oh Jehová, de la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y poder enriquecer. ¿Sí? Pero pasamos a Segunda de Crónica, donde Salomón construye el templo con todo lo que su padre David preparó. Oro, maderas preciosas, plata, metales, piedras, ¿sí? Le dio los planos que por inspiración divina David diseñó. O sea, Salomón, su sabiduría, decimos, ah, sí, su sabiduría, pero David preparó todo, su padre, que tenía un corazón conforme al de Dios. Y entonces, cuando Salomón ya termina en el templo y lo erige, él precisamente él hace esta oración, ¿sí? Por eso dice, o sea, le pide a Dios que tenga compasión de su pueblo cuando pecare. Todos vamos a pecar. No hay hombre que haga el bien, dice Eclesiastés, y nunca peque, ¿no? Luego, él, dentro de su oración, indicó 4 condiciones para poder obtener el perdón. Fíjense bien, eso es muy importante, ¿sí? Humillarse y admitir los pecados. ¿Qué es lo primero que tú te puedes presentar delante de Dios y orar? Dios, es que hice esto porque me vi forzado. Hice esto porque no me comprenden. Robé porque tú no me diste o porque no me dieron la oportunidad. Eso es la justificación. Pero Él dice, admite tus pecados. ¿Cómo puedes? Como dice Job, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque muchos de ellos están ocultos a nosotros. Para eso son las pruebas. Luego, orar a Dios pidiendo perdón. Primero, admitir los pecados. Orar a Dios pidiendo perdón. Tercero, buscar a Dios continuamente. No hay vacaciones para con Dios. Acuérdense de un ejemplo que usábamos antes que hace mucho no menciono, la cuesta en patines. Tú puedes subir, si traes unos patines y quieres subir una cuesta, tienes que empezar a atrás. Pero ¿qué pasa en el momento que te paras?
No te quedas ahí, te regresas, ¿ves? Entonces tú puedes decir en tu vida cristiana, bueno, ya avanzado hasta aquí, me voy a salir tantito, me voy a tomar un break de pecadito, ¿no? O de lo que sea, y luego regreso y sigo avanzando. No, te regresas. Ahí está la espiral descendente que acabamos de ver. Entonces, buscar a Dios continuamente implica analizar tu vida, tus pensamientos, tus motivaciones, todo lo que tú eres. ¿Sí? Y, y abandonar el comportamiento pecaminoso. Muchas veces, y es un fruto del espíritu, el dominio propio, nosotros no sabemos controlar nuestras emociones ni nuestras acciones. Cualquier elemento externo que nos influye nos hace cambiar. Decimos cosas que no queremos, ofendemos a personas que no quisiéramos ofender por no tener el dominio propio. Y la falta de dominio propio es la incapacidad de poder controlar nuestras emociones. Pero ¿qué pasa si tú vas con Dios y confiesas? Dios, soy de esta manera, soy un arrogante, yo esto, lo otro y aquello. ¿Qué pasa? Ahí Dios te libera. Y cuando eres liberado, entonces puedes cambiar. Recuerden, arrepentimiento significa darse la vuelta, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Por eso es tan importante estar confrontando nuestras vidas constantemente a la luz de la palabra, porque esto nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Se imaginan ustedes? Se los voy a decir. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Ese es el carácter de Cristo. Y muchas veces nosotros, todos nosotros, respondemos inmediatamente. Y Jesús no lo hizo. ¿Ven? Entonces, el estar escudriñando nuestras vidas constantemente nos va a ayudar a tener el dominio propio, controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. Muchos problemas en la vida hay por esto, reinos que han entrado en guerra, familias que se han destruido por todos estos impulsos pecaminosos. Pero a sus hijos, Dios quiere darles el dominio propio. Entonces, confesar nuestros pecados implica, ya sea en forma individual, como grupo, quizá como nación. O sea, ahí el profeta está diciendo, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Mi pueblo. Daniel, capítulo, ¿qué era? 8 me parece, donde está la oración de Daniel. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él no se dijo, yo Daniel soy un gran siervo de Dios. Y ya ven que le dicen cuando la lucha le dice el ángel, eres muy amado del Señor. Pero Daniel se incluyó en la oración. Hemos hecho. Quizá como iglesia tengamos que, si queremos crecer como iglesia, si queremos tener una estructura, tenemos que empezar por confesar muchas cosas. Ahora, siempre Dios responderá a nuestras oraciones sinceras. ¿Cuáles son las oraciones sinceras? Las que piden conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la tuya propia o como tú crees que debes de pedir. ¿Sí? Hoy en día es más difícil que la antigüedad porque hay ídolos ocultos en nuestra vida. O sea, las pruebas también permiten que detectemos ídolos ocultos que no vemos. ¿Ven? Y nos tientan para caer en trampas. Otra vez me pasó esto. Otra vez caí en lo mismo. Yo me lo digo frecuentemente a mí mismo, porque me doy cuenta de lo que soy. ¿Sí? O sea, lo importante no es que te presentes como alguien perfecto. Tristemente en otra iglesia sí se presentaban muchos. Lo importante es que seas humilde y reconozcas tu necesidad de Dios. Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Ves? Entonces, muchos de esos ídolos son imperceptibles. Pero las pruebas nos llevan a escudriñar. Por eso siempre en la prueba, primero ve tu vida. Busca, escudriña primero tú. Porque ahí
es donde generalmente está el problema. El mundo entero está bajo el maligno, pero todos los problemas están dentro de nosotros, ¿sí? Nuestros deseos no deben competir por tomar el lugar de Dios. ¿No acaso hemos mencionado también que uno de los principios del pecado es la autocomplacencia? Claro que lo hemos dicho muchas veces. Aquí está dicho de otra manera. Nuestros deseos compiten contra la voluntad de Dios. Y tenemos que ser honestos, que así es. Para que entonces escudriñemos y pensemos, ¿no? Como dijo el profeta Isaías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre Dios, no, Elías, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Si Baal, ir en pos de él. Ahí está. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Por eso muchas veces no crecemos espiritualmente, ¿sí? Por eso es que el primer paso de la restauración es la obediencia moral y espiritual. ¿Cómo está tu moralidad? No importa qué tan buenos espirituales creamos que somos. Fíjense, la verdad es que generalmente hay áreas de nuestra vida que no están rendidas a Dios. Generalmente las personas que se creen más perfectas son las que más necesitan de Dios. Siempre, por eso es si humillare mi pueblo. ¿Sí? Generalmente tratamos de proteger lo que sentimos que nos importa. Y muchas veces lo escondemos. Seguramente hay cosas en la vida de cada uno que nadie sabe, solo nosotros. Y que no las externamos, porque hasta nos daría vergüenza hacerlo. Esos son los pensamientos que batallan contra el alma. Tenemos que soltar. No le demos al pecado ninguna ocasión en nuestra vida. Porque Dios dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ves? Que estás reprendido, atribulado, es porque Dios te ama. Entonces sé celoso de las cosas de Dios y arrepiéntete. Nunca es tarde para arrepentirse. Cuando Dios nos permite escuchar mensajes como este, es porque quiere nuestro arrepentimiento. Es porque quiere restaurar su comunión con nosotros. A lo mejor tú oras ya mucho, puedes orar horas, pero en forma hueca. ¿Y de qué te sirve? En 1 Corintios 14, cuando Pablo regula lo de las lenguas, dice, cuando yo hablo en lenguas, mi inteligencia queda sin entendimiento, mi mente. Por eso prefiero 5 palabras con profecía que 10,000 palabras en lenguas que yo no entienda. Por eso en 1 Corintios 3, este es el 14, el 13 dice, porque las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pues cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. ¿Ven ustedes? La más grande situación es la profecía. Y quizás sea en lo que menos nos concentremos. Entonces Dios le importamos y Él quiere restaurar su comunión con nosotros. Para eso nos pone en las pruebas. Para quitarnos nuestra suficiencia, para sacarnos de nuestros pensamientos egoístas, de nuestra manera de vivir en contra de Dios, de nuestra autocomplacencia. ¿Sí? Entonces, algunos cuestionamientos. ¿Te encuentras solo y en dificultades porque el pecado ha afectado tu relación con Dios? La confesión y la humildad abrirán la puerta a Dios. Dios escudriña, dice la Escritura, los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Mas si tú le desechares, Él te desechará para siempre. Dios sabe más que tú de ti. ¿Qué le vas a ocultar a Dios? Te estás engañando a ti mismo. Por eso es que tenemos que venir a Dios con una cara a descubierto, o sea, con sinceridad. Pero ¿cómo vas a entender tus propios errores si muchos de ellos están velados por tu orgullo?
Para eso son las pruebas. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, siempre terminamos mal. A lo mejor se tarda el tiempo, pero siempre vendrá el juicio, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Él os trata como a hijos. ¿Ven? Entonces, no dejemos fuera de nuestra vida a Dios. Hagámoslo parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Más en lo espiritual que en lo económico. Nosotros estamos enfocados generalmente en que la bendición tiene que ver con la economía y no es cierto. La bendición es hacernos como Cristo. Y Dios se encarga de lo demás. Entonces, cuando tenemos pruebas, algo anda mal, algo quiere mostrarnos y tenemos que trabajar en ello. Muchas veces vivimos muchos años en rebeldía delante de Dios y pensamos que como aparentemente no pasa nada, todo iba a salir bien. Pero de repente llega la crisis, llegan los problemas y nos damos cuenta que nuestra manera de pensar era pura rebeldía hacia Dios. ¿Sí? No debemos de llevar una vida cristiana superficial porque seremos muy vulnerables. Dios quiere que profundicemos. Y esto es cuando algo realmente te interesa. Si tú después de escuchar todo esto sigues en tu misma vida, pues vas a seguir una vida superficial. Pero la belleza exterior de una persona es evidencia de una belleza interior. Y la belleza interior es una relación abierta con Dios. Porque la tristeza del rostro enmendará el corazón, dice la Biblia. No ignoremos a Dios. Él quiere que tengamos un compromiso firme con Él. ¿Y cómo es este compromiso? Ponerlo a Él en primer lugar. Jesús, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Aquí vamos a analizar la frase intermedia. Mi juicio es verdadero o mi visión es correcta porque no busco mi voluntad sino la de Dios. Ahí está la clave de nuestra vida. Y naturalmente todos buscamos nuestra voluntad, todos buscamos nuestra conveniencia, pero con Dios no podemos. Él quiere que confiemos plenamente en Él. Si no, nos encontraremos apartados de Él. Los que confían en la verdad revelada en su palabra, en la gracia que salva de verdad, entran en la puerta estrecha. Como dice Mateo, ¿no? Entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se salvan, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran o los que la hallan. La puerta estrecha es negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios, así de simple. Y no todos están dispuestos a llevarlo a cabo. Entonces, vamos a ver tres grupos de creyentes en una iglesia, o que se dicen creyentes, pero que no lo son. Que el día que el Señor venga, dirán, Señor, ábrenos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Mateo 7, ¿no? Y entonces les diré, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Primer grupo. Los que confiesan a Cristo con los labios, pero lo niegan con sus vidas. Haz una oración y serás salvo. Ah, sí, oré, ya soy salvo. Pero sigo viviendo mi vida. Son falsos creyentes. Segundo grupo, los que viven en práctica del pecado sin arrepentimiento verdadero, pero van a una iglesia, oyen los estudios, conocen la palabra de Dios, pero quieren vivir su propia vida. Esos les dirá a Dios, no te conozco, también. Y tercer grupo, que es yo creo el más delicado, los que sirven en la obra sin haber nacido del Espíritu Santo. Este es el más delicado. ¿Cómo podemos entender este tercer grupo? Los fariseos.
Los fariseos conocían la palabra de Dios, seguían las reglas, según ellos hacían y cumplían todo. ¿Por qué no pudieron ver a Jesús como Dios? Porque realmente de corazón nunca se convirtieron. Buscaban a Dios para obtener beneficios. Si te busco, me tienes que complacer, ¿no? Acuérdense de la oración del publicano y el fariseo. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana, etc. Y no soy como este publicano. Y el publicano solo decía, Señor, sé propicio a mí, pero pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Este descendió primero, justificado antes que el otro. Entonces, este tercer grupo es el más delicado. Esta es como una raíz silenciosa que nos puede mostrar lo que realmente somos. ¿Dónde o cuál es tu situación? ¿Dónde estás tú? ¿A cuál grupo perteneces de estos tres? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente Cristo vive en ti? Eso lo puedes evaluar por tus acciones. O simplemente formas parte de un paisaje de cristianos sin tener la vida de Dios. Así eran muchos de estos. ¿Cuánto de lo que esta vida verdadera hemos abandonado a cambio de cosas que no perduran? O sea, a lo mejor damos nuestra vida por las cosas de esta vida y todo va a ser destruido. Recuerden en Pedro, todos los elementos al fuego serán destruidos y la obra y las ollas y las obras que en ella hay serán deshechas. Esto es el fin de este mundo. Cuando das tu vida por las cosas de este mundo, te estás haciendo un fraude a ti mismo. Muchas veces nosotros, cuando optamos por placeres momentáneos, estamos sacrificando nuestra vida porque se afecta nuestra integridad personal por cosas o riquezas o situaciones que pronto se esfuman. Recuerden que el pecado es como un espejismo. Te cautiva, te dice, vas a él y cuando llegas no hay nada. Y solo evidencia esto nuestros caminos egoístas. Nosotros tan solo pecamos, ya deja lo grande, por menospreciar la vida verdadera que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos podemos estar ahí? Sí, Dios, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Tú opinas esto, pero yo opino esto. Tú das este principio, pero yo voy a seguir mis propios principios. Esto es. ¿Sí? Si nosotros llevamos una vida falsa, quizá podamos engañar a la gente y a otros creyentes, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es que el día que nos se presente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí está la parábola de las viudas, las que prudentes que recargaron aceite, esos son los salvos, y las insensatas que no tuvieron aceite de más. El Señor se tardó en venir, se acabó el aceite. Ah, no, dame del tuyo. No, para que no se nos acabe a nosotros y a vosotros, ir y buscar. Y en eso vino el Señor. Eso habla de los falsos creyentes. No habla de los incrédulos, habla de los falsos creyentes, de los que estamos aquí evidenciando. ¿Sí? Pero bueno, a pesar de lo que somos, si estamos escuchando esto hoy, es porque Dios todavía nos quiere, o nos ofrece, mejor dicho, misericordia. Si tú te ha llegado a alguno de estos puntos y te has arrepentido, te arrepientes, pon tu vida bajo el control y el cuidado de Dios y entonces irás a la luz. Lo que hoy decidamos es lo que vamos a hacer mañana. Si hoy no te entregas, mañana tampoco te vas a entregar. Tú puedes decir, no, ahorita voy a gozar de mi vida y mañana me entrego. No es cierto. Por eso vimos la espiral descendente. Pecado añade pecado. El pecado nubla nuestro corazón o lo endurece, nubla nuestro entendimiento. Para concluir, por eso Dios nos dice en 2 Corintios 13:5, que muchos conocen, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados, examinaos. Hoy vimos muchos conceptos importantes. Examinemos nuestras vidas. No digas, no, fulanito, eso lo hice por fulanito. No, es por ti. Para que no te arriesgues. Imagínate que el Señor venga y no entres. Eso sí que está pesado. Por eso Dios quiere que nos examinemos. Vamos a dar gracias. Padre Santo, ¿cuánto te queremos agradecer por todas estas verdades que nos has revelado a través del Salmo 119 y a través de este estudio de la espiral ascendente y descendente? Gracias, Padre, porque tú siempre tienes un mensaje para darnos y esperemos que todo esto que escuchamos hoy haya llegado a nuestro corazón para que tú lo sanes y podamos aspirar a tener una relación íntegra, abierta y transparente contigo. Tú sabes más de nosotros que nosotros mismos. Así que nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú verdaderamente nos transformes a la imagen de tu Hijo, que es lo que más anhelamos. Desenmascara todas las mentiras en las que vivimos pensando que cualquier relación con el pecado en nuestra vida nos puede hacer verdaderamente felices, cuando en verdad nos aleja de ti. Danos discernimiento para poder detectarlas. Enséñanos a escudriñar cada día nuestras vidas, analizar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones mismas, nuestro lenguaje corporal, para que nos demos cuenta de lo que realmente somos y podamos ir a ti, Señor. Perdónanos, Padre, por todas las rebeliones que pueda haber en nuestros corazones y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, te rogamos mucho por Beatriz, que la siga sanando, por Héctor, que también padece, Margarita, Señor, que está con nosotros, Isabel, para que tú le ayudes en todo lo de su memoria, por los que padecen de la espalda, Estela, Estelita, Ceci, incluyéndome a mí. Padre, gracias por tu amor y porque a través de nuestras debilidades se perfecciona tu poder. No dejes de bendecirnos, Padre, bendecir esta iglesia y mantenerla siempre en un alto nivel espiritual, en el cual cuando nos presentemos ante ti te glorifiquemos y no salgamos avergonzados, Padre. Tú eres el único que merece la gloria, la honra, el poder y la autoridad, Señor. Así que la gloria sea solo para ti. Te pedimos que tu espíritu reine en nuestros corazones y que tú, Señor, que sabes el estado espiritual de cada uno de los que estamos aquí y aun de los que no vinieron, que tú, Señor, les hagas ver su realidad y si alguno no es salvo, que tu Espíritu Santo lo convenza de justicia, de pecado y de juicio para que venga a ti y que tú le des esa fe que salva como un don, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.